En los anales más sangrientos de la historia rusa, existe una figura cuya muerte se ha convertido en el paradigma del horror sobrenatural hecho carne. Grigori Rasputin, el monje loco de Siberia, no solo desafió las leyes del poder imperial durante una década, sino que en su última noche sobre la tierra demostró una resistencia a la muerte que superaba cualquier límite humano conocido. Esta no es simplemente la historia de un asesinato político. Es el relato terrorífico de una criatura que parecía estar protegida por fuerzas diabólicas, que sobrevivió al veneno más letal, a disparos a quemarropa, a golpes brutales, y que solo sucumbió cuando las aguas heladas del río Neva reclamaron finalmente su alma maldita 123. Pero ¿qué clase de hombre puede beber cianuro como si fuera agua bendita, recibir balas en el pecho y levantarse para atacar a sus asesinos como un demonio resucitado? ¿Cómo es posible que un campesino siberiano sin educación formal llegara a controlar los destinos del imperio más vasto del mundo, manipulando a una zarina hasta convertirla en su marioneta personal? La respuesta yace enterrada en los archivos más secretos del Kremlin, en testimonios susurrados por nobles aterrorizados, en confesiones que la Iglesia ortodoxa prefirió mantener en silencio y en documentos médicos que describen una autopsia que desafía toda lógica científica. Grigori Yefimovich Rasputin nació el 21 de enero de 1869 en Pokrovskoye, una aldea perdida en las inmensidades de Siberia Occidental, en el seno de una familia de campesinos tan pobres que ni siquiera poseían un apellido fijo 15. Su llegada al mundo estuvo marcada por presagios que los cronistas locales prefirieron ignorar, pero que ahora, conociendo su destino siniestro, cobran una dimensión profética. Durante el parto, se dice que los caballos de toda la aldea se encabritaron simultáneamente sin causa aparente, que las vacas dejaron de dar leche durante 3 días, y que un lobo solitario auló durante horas frente a la isba familiar, negándose a marcharse hasta que los aldeanos lo ahuyentaron a pedradas. Los ancianos de Pokrovskoye, consultados en secreto por la partera, murmuraron sobre una antigua maldición que caería sobre cualquier niño nacido bajo la conjunción planetaria de esa noche. Estaría destinado a traer desgracia a los poderosos y muerte a los reyes. El niño Grigori creció en un ambiente de superstición primitiva y miseria absoluta. Su padre, Yefim Andreevich, era un campesino alcohólico que alternaba entre periodos de trabajo extenuante en los campos comunales y borracheras brutales que lo mantenían inconsciente durante días. Su madre, Ana Vasilievna, era una mujer prematuramente envejecida por la dureza de la vida siberiana, que había perdido 4 hijos antes del nacimiento de Grigori y que veía en su único hijo superviviente una mezcla de bendición divina y castigo celestial. La familia vivía en una isba de una sola habitación, sin ventanas de vidrio, donde hombres, mujeres, niños y animales convivían en una promiscuidad que moldearía para siempre la personalidad del futuro manipulador de zares. Desde temprana edad, Grigori mostró características que perturbaban profundamente a quienes lo conocían. Poseía unos ojos azules tan intensos y penetrantes que los adultos evitaban mirarlo directamente, convencidos de que podía leer sus pensamientos más íntimos. Su mirada, descrita posteriormente por cientos de testigos como hipnótica y demoníaca, tenía la capacidad de paralizar la voluntad de las personas que se atrevían a sostenerla durante más de unos segundos 65. Los niños de la aldea lo temían instintivamente, y circulaban rumores sobre su capacidad para predecir la muerte de los animales domésticos y para encontrar objetos perdidos mediante métodos que nadie conseguía explicar racionalmente. Durante su adolescencia, Grigori desarrolló una reputación como ladrón de caballos, bebedor empedernido y seductor compulsivo que había dejado embarazadas a varias muchachas de aldeas vecinas antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, paralelamente a estos comportamientos antisociales, mostraba episodios de fervor religioso tan intenso que llegaba a permanecer inmóvil durante horas enteras, rezando frente a iconos ortodoxos con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estos cambios de personalidad, que alternaban entre la bestialidad más primitiva y el éxtasis místico más elevado,
fueron interpretados por el pope local como manifestaciones de una naturaleza dividida entre el bien y el mal absolutos. El acontecimiento que cambió para siempre el curso de la vida de Rasputin tuvo lugar en 1897, cuando tenía 28 años. Durante una noche de borrachera particularmente violenta, en la que había golpeado brutalmente a su esposa embarazada, Praskovia Dubrovina, Grigori experimentó lo que él mismo describió posteriormente como una visión apocalíptica. Según su propio testimonio, se le apareció la Virgen de Kazán, rodeada de llamas purificadoras, que le ordenó abandonar inmediatamente su vida de pecado y emprender una peregrinación expiatoria al monasterio de Verkhoture, situado a más de 300 kilómetros de su aldea natal 15. La transformación que experimentó Rasputin durante esta peregrinación fue tan radical que quienes lo conocían antes juraban que había regresado convertido en una persona completamente diferente. El ladrón y borrachín se había transformado en un predicador carismático cuyas palabras tenían el poder de mover a las masas hasta el llanto y la conversión instantánea. Su técnica oratoria, adquirida no se sabe cómo durante los meses de ausencia, combinaba referencias bíblicas profundas con un conocimiento intuitivo de la psicología humana que le permitía identificar inmediatamente las debilidades y obsesiones secretas de sus oyentes. Más inquietante aún era su capacidad aparentemente sobrenatural para curar enfermedades mediante la imposición de manos, un don que había sido presenciado por decenas de testigos pero que ningún médico conseguía explicar mediante métodos científicos. La fama de Rasputin como curandero místico se extendió por toda Siberia occidental como un reguero de pólvora. Campesinos desesperados viajaban durante semanas para llegar hasta Pokrovskoye, trayendo consigo enfermos desahuciados, paralíticos, ciegos y toda clase de dolientes que la medicina oficial había dado por perdidos. Los relatos sobre las curaciones realizadas por Rasputin, aunque nunca pudieron ser verificados científicamente, eran tan numerosos y detallados que incluso los escépticos más obstinados comenzaron a considerar la posibilidad de que el campesino siberiano poseyera realmente poderes sobrenaturales. Su método curativo, según describían los testigos, consistía en una combinación de oraciones susurradas en un dialecto siberiano arcaico, caricias hipnóticas, y una fijación de la mirada tan intensa que los pacientes caían en un estado de trance durante el cual parecían experimentar convulsiones que culminaban en sanaciones instantáneas o, en algunos casos desafortunados, en la muerte súbita. Pero la verdadera genialidad de Rasputin no residía únicamente en sus supuestos poderes curativos, sino en su capacidad para manipular psicológicamente a las mujeres de la aristocracia rural. Su técnica de seducción, que perfeccionó durante años de práctica con campesinas, nobles menores y esposas de funcionarios locales, se basaba en una mezcla perversa de misticismo religioso y erotismo primitivo que resultaba irresistible para mujeres educadas en la represión sexual extrema de la sociedad ortodoxa. Rasputin había descubierto que podía conseguir todo lo que deseaba de estas mujeres convenciéndolas de que los actos sexuales más degradantes constituían formas superiores de comunión espiritual y que solo a través de la humillación corporal podían alcanzar la purificación del alma. Los escándalos sexuales que rodearon a Rasputin durante su periodo siberiano fueron tan numerosos y graves que las autoridades eclesiásticas locales se vieron obligadas a investigar oficialmente sus actividades. El metropolitano Antoni de Tobolsk envió una comisión de 3 sacerdotes para interrogar a Rasputin sobre las acusaciones de organizar orgias rituales, de mantener relaciones sexuales con mujeres casadas bajo el pretexto de exorcizar demonios lujuriosos, y de haber violado a varias monjas novicias que habían acudido a él buscando dirección espiritual. Sin embargo, la investigación no pudo prosperar debido a la negativa de las supuestas víctimas a testificar contra Rasputin. Todas afirmaban que habían participado voluntariamente en ceremonias de purificación espiritual y que consideraban al starets siberiano como un santo viviente cuyas enseñanzas habían transformado sus vidas. En 1903, Rasputin tomó la decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia rusa, abandonar Siberia y dirigirse a San Petersburgo, la capital imperial,
donde sus poderes místicos podrían encontrar un campo de acción apropiado para sus ambiciones. El viaje hasta la capital, que realizó a pie durante 3 meses, fue en sí mismo una demostración de la resistencia física sobrehumana que caracterizaría toda su vida. Caminó más de 2000 kilómetros a través de los páramos siberianos y las estepas rusas, durmiendo a la intemperie, alimentándose de limosnas y sobreviviendo a temperaturas que descendían hasta 40 grados bajo cero. Los campesinos que lo encontraron durante este viaje épico relataron posteriormente que parecía inmune al frío, al hambre y al cansancio, y que sus ojos brillaban con una luz interior que resultaba visible incluso en la oscuridad más completa. La llegada de Rasputín a San Petersburgo coincidió con un periodo de crisis espiritual que afectaba a los círculos aristocráticos de la capital. La derrota humillante en la guerra ruso-japonesa, los primeros síntomas de la revolución de 1905 y la creciente influencia de corrientes místicas importadas de Occidente habían creado un ambiente de incertidumbre que hacía que las clases altas rusas fueran particularmente receptivas a cualquier figura que prometiera revelaciones sobrenaturales o poderes milagrosos. Rasputín, con su aspecto salvaje de profeta bíblico, su barba descuidada, sus ropas raídas y sus ojos que parecían contener los secretos del universo, encarnaba perfectamente las expectativas de una aristocracia desesperada por encontrar respuestas a preguntas que la racionalidad occidental no podía satisfacer. Sus primeros contactos en la capital fueron establecidos a través de una red de salones esotéricos frecuentados por damas nobles que se habían convertido al ocultismo, al espiritismo y a diversas formas de misticismo oriental que estaban de moda en la Europa de principios del siglo XV. Rasputín demostró inmediatamente una habilidad extraordinaria para adaptarse a este ambiente sofisticado sin perder un ápice de su magnetismo primitivo. Su estrategia era presentarse como un campesino inculto pero dotado de sabiduría divina, un hombre del pueblo que podía servirle puente entre las clases dirigentes y las fuerzas espirituales que gobernaban el destino de Rusia. Esta pos le permitía comportarse de manera grosera e incluso obscena sin perder credibilidad. Al contrario, sus modales primitivos eran interpretados como signos de autenticidad espiritual por una aristocracia hastiada de las convenciones sociales. El encuentro decisivo de Rasputín con el poder imperial tuvo lugar en noviembre de 1905, cuando fue presentado al zar Nicolás II y a la zarina Alejandra Fyodorovna por mediación de las grandes duquesas Militsa y Anastasia de Montenegro, dos princesas balcánicas obsesionadas con el ocultismo que habían convertido sus salones en centros de actividad. Esoterica 7. La presentación se realizó en un momento particularmente dramático. El zarevich Alexis, heredero del trono e hijo único de la pareja imperial, sufría un ataque especialmente severo de hemofilia que había mantenido a toda la familia real en estado de desesperación durante varios días. Los médicos de la corte habían declarado que el niño tenía pocas posibilidades de supervivencia, y Alejandra, conocida por su fervor religioso y su tendencia a la histeria, había rogado a sus amigas montenegrinas que encontraran algún curandero milagroso que pudiera salvar a su hijo. La primera entrevista entre Rasputín y la familia imperial fue descrita por testigos como una experiencia que trascendía los límites de lo natural. El starets siberiano, vestido con una túnica de campesino y emanando un olor que mezclaba sudor, incienso y algo indefinible que varios presentes describieron como aroma de santidad, se acercó al lecho donde yacía el zarevich moribundo con una seguridad que dejó atónitos a todos los presentes. 56. Sin pedir permiso a nadie, tomó las manos del niño entre las suyas y fijó su mirada hipnótica en los ojos vidriosos del pequeño príncipe. Durante varios minutos, el silencio en la habitación fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración trabajosa del enfermo y las oraciones susurradas por Rasputín en un dialecto que nadie conseguía identificar. Lo que sucedió a continuación ha sido objeto de debate durante más de un siglo, pero todos los testigos coinciden en que presenciaron algo que desafiaba cualquier explicación racional. El zarevich, que había permanecido inconsciente durante horas, abrió súbitamente los ojos y sonrió, como si despertara de un sueño placentero. Su respiración se normalizó,
La fiebre que lo había consumido durante días desapareció instantáneamente, y las hemorragias internas que lo habían mantenido al borde de la muerte se detuvieron de manera tan abrupta que los médicos de la corte, acostumbrados a presenciar la agonía lenta característica de la hemofilia, no pudieron creer lo que estaban viendo. 56. Rasputin, con una sonrisa que la zarina describió posteriormente como angelical, se limitó a decir: «El niño vivirá. Dios me ha mostrado su destino y su destino es servir a Rusia hasta que Rusia ya no necesite zares». Esta frase, aparentemente tranquilizadora, contenía una ambigüedad profética que solo se revelaría años más tarde, cuando la dinastía romana fuera aniquilada por los bolcheviques. Pero en aquel momento de noviembre de 1905, Alejandra solo escuchó la promesa de que su hijo sobreviviría, y esa promesa fue suficiente para convertir a Rasputin en el hombre más poderoso del imperio ruso después del propio zar. La zarina, una mujer inteligente pero neurótica que había convertido su amor maternal en una obsesión patológica, decidió en ese instante que el campesino siberiano era un enviado directo de la providencia para proteger a su familia, y que cualquier ataque contra Rasputin constituía un sacrilegio que pondría en peligro la vida de su hijo. Los años siguientes fueron testigos del ascenso meteórico de Rasputin desde las profundidades de la sociedad rusa hasta las cimas del poder imperial. Su influencia sobre la zarina Alejandra creció exponencialmente, alimentada por una combinación de dependencia psicológica, fanatismo religioso, y lo que muchos historiadores han interpretado como una atracción sexual reprimida que la emperatriz jamás se atrevió a reconocer abiertamente. 87. Rasputin, con su inteligencia instintiva para la manipulación psicológica, comprendió inmediatamente que su poder residía no en su capacidad de curar al zarevich, aunque continuó haciéndolo con éxito durante años, sino en su habilidad para convertirse en el confidente emocional de una mujer poderosa que carecía de otros canales para expresar sus angustias y obsesiones. Las sesiones privadas entre Rasputin y la zarina, que se prolongaban durante horas en los apartamentos privados del palacio de Alejandro en Tsarskoye Selo, se convirtieron en el epicentro oculto del poder ruso. Durante estas reuniones, que tenían lugar sin la presencia del zar y frecuentemente durante las ausencias de este por viajes oficiales, Rasputin ejercía sobre Alejandra una influencia que trascendía los límites de la relación entre un consejero espiritual y su protegida. 67. Los sirvientes que lograban espiar estas conversaciones relataban que la zarina se confesaba con Rasputin como si fuera su padre espiritual, revelándole no solo sus temores sobre la salud de Alexis, sino también sus frustraciones matrimoniales, sus resentimientos contra la corte, sus obsesiones políticas y hasta sus fantasías sexuales más íntimas. Rasputin, por su parte, había desarrollado una técnica de manipulación psicológica que combinaba elementos de hipnosis, confesión religiosa y seducción emocional para crear una dependencia absoluta en sus víctimas. Su método consistía en alternar periodos de disponibilidad total, durante los cuales se mostraba como el consejero más sabio y comprensivo del mundo, con ausencias súbitas e inexplicadas que sumían a la zarina en estados de ansiedad tan extremos que legaba a enviar emisarios por toda San Petersburgo, para localizarlo y rogarle que regresara. Esta técnica, que los psicólogos modernos reconocerían como una forma sofisticada de chantaje emocional, tenía el efecto de intensificar progresivamente la dependencia de Alejandra hasta convertirla en una adicción psicológica comparable a la dependencia de las drogas. El poder político de Rasputin alcanzó su apogeo durante los años de la Primera Guerra Mundial, cuando el zar Nicolás II se vio obligado a abandonar la capital para dirigir personalmente las operaciones militares en el Frente Oriental. 13. Esta ausencia prolongada del emperador dejó a la zarina como regente de facto del imperio, y dado que Alejandra consultaba todas sus decisiones importantes con Rasputin, el campesino siberiano se convirtió efectivamente en el gobernante real de Rusia. Su influencia se extendía a los nombramientos ministeriales, las decisiones de política exterior, las cuestiones militares, y hasta los detalles más íntimos de la administración imperial.
Ministros generales y altos funcionarios que habían dedicado toda su vida al servicio del Estado se vieron obligados a solicitar audiencias con un campesino analfabeto si querían que sus proyectos fueran aprobados por la zarina. Esta situación absurda y humillante para la aristocracia rusa generó un resentimiento que se intensificó hasta convertirse en odio homicida cuando las derrotas militares en el frente alemán comenzaron a atribuirse públicamente a la influencia nefasta de Rasputin sobre las decisiones estratégicas del Imperio 83. Los nobles conservadores, que habían tolerado las excentricidades místicas de la corte mientras el imperio mantenía su estabilidad, llegaron a la conclusión de que la presencia de Rasputin representaba una amenaza existencial para la supervivencia de la monarquía. Su lógica era simple pero equivocada. Eliminando a Rasputin, la zarina recuperaría la cordura, el zar tomaría decisiones más acertadas, y el imperio podría salvarse del desastre que se avecinaba. El grupo que organizó el asesinato de Rasputin estaba compuesto por algunas de las figuras más prominentes de la aristocracia rusa. El príncipe Félix Yusupov, heredero de una de las fortunas más grandes del imperio. El gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar y uno de los solteros más codiciados de Europa. Vladimir Purishkevich, líder. Ultraconservador de la Duma y orador famoso por su elocuencia, el Dr. Stanislas Lazovert, médico militar especializado en venenos, y el capitán Sergei Sujotin, oficial de la Guardia Imperial conocido por su puntería excepcional 192. Estos hombres, unidos por su convicción de que estaban salvando a Rusia de la influencia diabólica de Rasputin, pasaron semanas elaborando un plan que consideraban infalible para eliminar a un hombre que, según rumores cada vez más extendidos, posea poderes sobrenaturales que lo hacían invulnerable a los métodos ordinarios de asesinato. El plan concebido por los conspiradores reflejaba tanto su determinación homicida como su terror supersticioso ante la víctima elegida. Decidieron utilizar una triple estrategia de eliminación que garantizara la muerte de Rasputin incluso si una o dos de las líneas de ataque fallaban. Primero lo envenenarían con cianuro de potasio, el veneno más letal conocido por la ciencia de la época. Si el veneno no funcionaba, lo matarían a tiros con pistolas de diferentes calibres. Y si los disparos resultaban insuficientes, lo golpearían hasta la muerte con varas de hierro antes de arrojar su cuerpo a las aguas heladas del río Neva 234. Esta planificación obsesiva reveló hasta qué punto los asesinos habían sido influenciados por las leyendas sobre la invulnerabilidad de Rasputin, leyendas que, como se demostraría esa noche fatal, tenían más fundamento en la realidad de lo que ellos mismos sospechaban. La trampa para atraer a Rasputin fue urdida por el príncipe Yusupov, quien aprovechó la reputación libertina del starets para convencerlo de que acudiera a una cita con la princesa Irina Yusupova, esposa del príncipe y una de las mujeres más hermosas de la aristocracia rusa 19. Yusupov sabía que Rasputin había expresado en varias ocasiones su deseo de conocer íntimamente a la princesa, y utilizó esta información para elaborar una invitación que resultaría irresistible para un hombre que había hecho de la seducción de mujeres nobles su especialidad. La cita fue fijada para la noche del 29 de diciembre de 1916, en el Palacio Yusupov del Canal Moika, una residencia que combinaba el lujo oriental con la elegancia europea y que proporcionaba el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Los preparativos finales para el asesinato se realizaron con una meticulosidad que habría sido admirable en cualquier empresa menos siniestra. El Dr. Lazovert preparó suficiente cianuro de potasio para matar a 50 hombres, distribuyéndolo cuidadosamente entre pasteles, bombones y varias botellas de vino de madera que serían ofrecidos a la víctima como refrigerio antes del supuesto encuentro con la princesa 2310. Las armas fueron revisadas, cargadas y distribuidas entre los conspiradores. Yusupov llevaría una pistola Browning, Purishkevich una Savage y Dmitri Pavlovich un revólver Webley de calibre .455. Además, se prepararon varios objetos contundentes, varas de hierro, bastones con puño de plomo y hasta un crucifijo de metal macizo para la fase de golpes que seguiría a los disparos.
La noche del 29 de diciembre de 1916 se caracterizó por un frío siberiano que había convertido las calles de San Petersburgo en un paisaje ártico donde el termómetro marcaba 30 grados bajo cero. Rasputin, que había pasado la tarde bebiendo en varias tabernas de los barrios populares y seduciendo a campesinas en los prostíbulos de clase baja que frecuentaba habitualmente, se dirigió al palacio Yusupov con el aspecto desalinado pero imponente que había hecho su reputación: barba sin arreglar, túnica de campesino manchada de vino, botas de fieltro que habían recorrido miles de kilómetros, y esos ojos azules que parecían contener todo el misterio de las estepas rusas 12. El primer encuentro entre Rasputin y Yusupov, en el vestíbulo del palacio, fue descrito por el príncipe en sus memorias como un momento de terror sobrenatural que casi lo disuadió de continuar con el plan. Rasputin, en lugar de mostrar la alegría lasciva que cabría esperar de un hombre que crea dirigirse a una cita sexual, exhibía una expresión de melancolía profunda que sus ojos hacían aún más inquietante. Cuando Yusupov le preguntó sobre su estado de ánimo, Rasputin respondió con una frase que helaba la sangre: «He visto mi muerte en sueños, príncipe. Vendrá esta noche, de manos de nobles rusos, y será terrible, pero no me detendré, porque mi muerte es necesaria para que Rusia despierte de su sueño eterno 11-12». Estas palabras, que sugerían que Rasputin conocía el plan homicida y había decidido aceptar su destino como una forma de sacrificio místico, perturbaron profundamente a Yusupov, pero no lograron detener la maquinaria de muerte que había sido puesta en movimiento. El príncipe condujo a su víctima al sótano del palacio, una sala abovedada decorada en estilo bizantino que había sido elegida específicamente para el asesinato debido a su aislamiento acústico y a la presencia de una puerta que daba directamente al canal Moika, facilitando así la eliminación posterior del cadáver. Los otros conspiradores se habían apostado en el piso superior, esperando la señal convenida para intervenir en caso de que el veneno no surtiera efecto inmediato. La primera fase del asesinato, el envenenamiento, comenzó alrededor de la medianoche, cuando Yusupov ofreció a Rasputin los pasteles y bombones preparados por Lazovert. Para sorpresa y horror creciente del príncipe, Rasputin rechazó inicialmente todos los alimentos dulces, declarando que tenía mal presentimiento sobre cualquier cosa que no fuera bebida. Esta negativa obligó a Yusupov a improvisar, insistiendo para que su invitado probara al menos el vino de madera que había sido especialmente seleccionado para la ocasión, Frati. Rasputin, después de examinar el vino contra la luz y olerlo con la desconfianza instintiva de un campesino que había sobrevivido a décadas de intrigas, finalmente accedió a beber, pero no sin antes hacer la señal de la cruz y murmurar una oración en dialecto siberiano. Lo que siguió desafió todas las expectativas de los asesinos y marcó el inicio de una noche que entraría en la historia como el ejemplo más extraordinario de resistencia humana a la muerte jamás documentado. Rasputin bebió no uno, sino 3 vasos del vino envenenado, una cantidad de cianuro suficiente para matar instantáneamente a cualquier ser humano normal 123. Sin embargo, en lugar de colapsar convulsionado como prevían los conspiradores, se limitó a eructar ligeramente y a comentar que el vino tenía un sabor algo amargo pero agradable. Durante la hora siguiente, mientras Yusupov observaba con creciente horror, Rasputin se comportó como si hubiera bebido agua pura. Conversó normalmente, se movió por la habitación sin muestras de malestar, y hasta pidió que le tocaran música en el gramófono para amenizar la espera hasta la llegada de la supuesta princesa Irina. Los efectos psicológicos de esta resistencia sobrenatural al veneno sobre Yusupov fueron devastadores. El príncipe, que había basado toda su estrategia en la eficacia inmediata del cianuro, comenzó a experimentar una crisis nerviosa que lo llevó a considerar la posibilidad de que Rasputin poseyera realmente poderes diabólicos que lo hacían inmune a los métodos normales de asesinato. 1112. Durante más de una hora, mientras el veneno que debería haber matado a Rasputin en cuestión de minutos seguía sin producir efecto alguno, Yusupov se vio obligado a mantener una conversación casual con su víctima, fingiendo que todo marchaba según lo previsto mientras su mente se debatía entre el terror supersticioso y la determinación homicida.
Finalmente, incapaz de soportar más tiempo la tensión de la situación, Yusupov se excusó para subir al piso superior y consultar con sus cómplices sobre cómo proceder ante el fracaso inexplicable del veneno. La reunión de los conspiradores, que tuvo lugar en el salón principal del palacio mientras Rasputín permanecía solo en el sótano, fue descrita por Purishkevich como una consulta entre hombres que habían perdido la fe en las leyes naturales. 93. El Dr. Lazovert, confrontado con la evidencia de que su veneno había resultado ineficaz, no pudo ofrecer ninguna explicación científica para lo ocurrido, limitándose a repetir que la dosis administrada habría sido suficiente para matar a un regimiento entero de cosacos. Los demás conspiradores, igualmente perplejos, llegaron a la conclusión de que debían proceder inmediatamente a la segunda fase del plan, los disparos. Yusupov regresó al sótano armado con su pistola Browning y con una determinación renovada por la desesperación. Encontró a Rasputin exactamente donde lo había dejado, sentado tranquilamente en un sillón de terciopelo rojo, contemplando un crucifijo de plata que colgaba de la pared con una expresión de serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación del príncipe. Cuando Yusupov le sugirió que sería bueno rezar un poco, antes de la llegada de la princesa, Rasputin asintió con una sonrisa que sus asesinos interpretarían posteriormente como la confirmación definitiva de que había conocido sus intenciones desde el principio. El primer disparo se efectuó a las 2:30 de la madrugada del 30 de diciembre de 1916, cuando Yusupov, colocándose a menos de 1 metro de distancia de Rasputin, le disparó en el pecho con su pistola Browning 123. La bala, disparada a quemarropa, penetró en el lado izquierdo del tórax de Rasputin, atravesó el pulmón y se alojó cerca del corazón. Cualquier hombre normal habría muerto instantáneamente, pero Rasputin se limitó a emitir un gemido ahogado, se llevó las manos al pecho y miró a Yusupov con una expresión de reproche más que de dolor. Durante varios segundos que parecieron una eternidad, ambos hombres se miraron fijamente. El príncipe aterrorizado por lo que acababa de hacer, y Rasputin aparentemente más sorprendido que herido por la traición de quien había considerado su amigo. Luego, lentamente, Rasputin se desplomó sobre la alfombra de piel de oso que decoraba el centro de la habitación, cerró los ojos y pareció perder la conciencia. Yusupov, convencido finalmente de que su víctima había muerto, subió a informar a sus cómplices del éxito de la operación. Los conspiradores descendieron al sótano en grupo para verificar la muerte de Rasputin y proceder a la eliminación del cadáver. El Dr. Lazovert examinó el cuerpo, confirmó la ausencia de pulso y respiración, y declaró oficialmente que Grigori Rasputin había fallecido como consecuencia de una herida de bala en el corazón. Sin embargo, lo que sucedió a continuación superó en horror y sorpresa todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Mientras los conspiradores discutían los detalles del transporte del cadáver, Yusupov decidió regresar solo al sótano para recoger algunos objetos personales que podrían vincular el crimen con su persona. Al inclinarse sobre el cuerpo aparentemente sin vida de Rasputin para revisar sus bolsillos, el príncipe se llevó el susto más terrible de su existencia. Súbitamente los ojos de Rasputin se abrieron, brillando con una luz sobrenatural que Yusupov describió como las llamas del mismísimo infierno. 123. En un movimiento que desafió todas las leyes de la medicina y la física, Rasputin se incorporó de un salto, agarró a Yusupov por la garganta con una fuerza que parecía multiplicada por la ira supernatural, y comenzó a estrangularlo mientras gritaba con una voz ronca que el príncipe describió como el rugido de una bestia herida. «Félix, Félix. Voy a contárselo todo a la zarina». La escena, presenciada por los otros conspiradores que habían acudido al sótano alertados por los gritos, fue calificada por Purishkevich como la resurrección del demonio en persona. 92. Yusupov, después de una lucha desesperada durante la cual estuvo a punto de ser estrangulado por un hombre que debería haber estado muerto, logró liberarse y huyó escaleras arriba gritando que el diablo había resucitado. Rasputin, con una energía que parecía alimentada por fuerzas sobrenaturales, lo siguió tambaleándose pero implacable,
dejando un rastro de sangre que manchaba las alfombras persas del palacio. Su aspecto en esos momentos, según los testimonios unánimes de todos los presentes, era más el de un espectro vengativo que el de un ser humano. Barba empapada en sangre, ojos brillando con furia diabólica, y la herida del pecho manando un flujo carmesí que debería haber acabado con su vida hacía una hora 23. La persecución se prolongó a través de varios salones del palacio hasta que Rasputín, reuniendo fuerzas que parecían provenir de fuentes inagotables, logró abrir la puerta que daba al patio exterior y salió corriendo hacia la verja principal, aparentemente con la intención de llegar hasta la calle y pedir auxilio. Su carrera, a través del patio nevado, con una temperatura de 30 grados bajo cero y sangrando abundantemente por una herida mortal, fue presenciada con horror por los conspiradores, que comprendieron que si Rasputín conseguía alertar a los transeúntes o llegar hasta la residencia de algún noble amigo, todos serían arrestados y ejecutados como Regicidas 123. Purishkevich, más sereno que sus compañeros a pesar del shock sobrenatural que habían experimentado, fue el primero en reaccionar. Armado con su pistola Savage, salió al patio y disparó 2 veces contra la figura que corría desesperadamente hacia la libertad. Los primeros disparos, realizados desde una distancia considerable y con las manos temblorosas por la emoción, fallaron su objetivo, pero permitieron a Purishkevich acercarse lo suficiente para realizar los disparos definitivos 123. El tercer disparo alcanzó a Rasputín en la espalda, haciéndolo caer de rodillas pero sin detener completamente su avance hacia la verja. El cuarto y último disparo, efectuado a muy corta distancia cuando Rasputín había llegado ya hasta la puerta del patio, le penetró en la cabeza y finalmente lo derribó sobre la nieve ensangrentada. Pero incluso entonces, cuando cualquier ser humano habría muerto instantáneamente por las múltiples heridas recibidas, Rasputín demostró una resistencia a la muerte que superaba los límites de lo posible. Durante varios minutos más, permaneció consciente, moviendo los labios como si tratara de pronunciar alguna maldición final, y fijando en sus asesinos una mirada que Dmitri Pavlovich describió como cargada de todo el odio acumulado en las profundidades del infierno. 92. Solo cuando los conspiradores se acercaron con varas de hierro y comenzaron a golpearlo sistemáticamente en la cabeza y el tronco, Rasputín dejó finalmente de moverse, aunque sus ojos permanecieron abiertos durante toda la golpiza, como si quisiera grabar en su memoria los rostros de quienes lo habían asesinado. El transporte del cadáver hasta el río Neva se realizó en condiciones de pánico absoluto. Los conspiradores, física y psicológicamente agotados por los eventos sobrenaturales de los que habían sido testigos, envolvieron el cuerpo de Rasputín en cortinas pesadas, lo ataron con cuerdas y cadenas para asegurar que se hundiría inmediatamente, y lo cargaron en el automóvil del Gran Duque Dmitri Pavlovich. Durante el trayecto hasta el puente Petrovsky, que atravesaba una de las partes menos vigiladas del río, ninguno de los asesinos pronunció una sola palabra. Todos estaban obsesionados por la sensación de que habían matado no a un hombre, sino a una criatura sobrenatural cuya muerte podría acarrear consecuencias que escapaban a su comprensión. La inmersión del cadáver en las aguas heladas del Neva se efectuó alrededor de las 6 de la madrugada, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar la ciudad nevada. Los conspiradores arrojaron el cuerpo desde el puente, observaron cómo desaparecía bajo el hielo quebrado, y regresaron a sus respectivas residencias con la sensación de haber participado en un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia rusa 13. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que los eventos de esa noche no habían terminado, y que Rasputín les reservaba una última sorpresa que demostraría definitivamente su naturaleza sobrehumana. Cuando el cuerpo de Rasputín fue recuperado del río 3 días más tarde por pescadores que habían notado algo extraño bajo el hielo, la autopsia reveló detalles que contradecían completamente las expectativas de los investigadores 34. El Dr. Dmitry Kosorotov, encargado de examinar los restos por orden personal del zar Nicolás II, descubrió que Rasputín había recibido 3 disparos de diferentes calibres,
uno en el pecho, otro en la espalda, y el tercero en la frente. Sin embargo, lo más inquietante fue que el análisis toxicológico no reveló rastros de cianuro en el organismo, solo alcohol, lo que sugería que Rasputin había sido inmune al veneno por razones que la ciencia médica no podía explicar. 34. Más perturbador aún fue el estado de los pulmones del cadáver, que contenían agua del río Neva, demostrando que Rasputin había estado vivo cuando fue arrojado al agua y que había muerto ahogado después de sobrevivir al envenenamiento, a los disparos y a la brutal golpiza. 23. Esta revelación significaba que Rasputin había resistido durante más de 4 horas a métodos de asesinato que habrían matado instantáneamente a cualquier otra persona, y que solo había sucumbido finalmente a la hipotermia en las aguas heladas del río. La autopsia también reveló que Rasputin había luchado desesperadamente por liberarse de las ataduras que lo sujetaban, llegando incluso a desprenderse parcialmente de las cuerdas que envolvían sus brazos, en un último esfuerzo sobrehumano por salvarse de la muerte por ahogamiento. Las noticias del asesinato de Rasputin se extendieron por San Petersburgo, como un reguero de pólvora, generando reacciones que iban desde la celebración histérica hasta el terror supersticioso. La aristocracia conservadora, que había visto en el starets siberiano la encarnación de todos los males que aquejaban al imperio, organizó fiestas privadas para celebrar su eliminación, convencida de que la muerte del monje loco marcaría el inicio de una nueva era de estabilidad política. Sin embargo, las clases populares, especialmente los campesinos que habían venerado a Rasputin como un santo viviente, interpretaron su asesinato como un sacrilegio que atraería la maldición divina sobre la familia imperial y sobre toda Rusia. La reacción de la zarina Alejandra al conocer la muerte de Rasputin fue descrita por quienes la presenciaron como la de una mujer que había perdido no solo a un consejero espiritual, sino a una parte fundamental de su propia alma. 83. Durante las primeras horas después de recibir la noticia, permaneció completamente inmóvil, con la mirada perdida y sin responder a ninguna pregunta o estímulo externo. Cuando finalmente recuperó la capacidad de hablar, lo hizo para pronunciar palabras que resultaron proféticas. Han matado a nuestro amigo. Sin él no podremos salvar a Alexis. Sin él no podremos salvarnos. Rusia está condenada, y nosotros con ella. 8. El zar Nicolás II, informado del asesinato mientras se encontraba en el cuartel general del ejército, reaccionó con una mezcla de alivio político y dolor personal. Aunque públicamente reconocía que la presencia de Rasputin había sido perjudicial para la reputación de la monarquía, privadamente lamentaba la pérdida de un hombre que había demostrado una capacidad única para calmar los sufrimientos de su hijo hemofílico. Su primera decisión fue ordenar que los conspiradores fueran arrestados y juzgados, pero las presiones de la familia imperial y de los círculos aristocráticos lo obligaron a limitar los castigos al exilio temporal, una decisión que fue interpretada como una muestra más de la debilidad que caracterizaba su reinado. El funeral de Rasputin, celebrado en secreto en los jardines del Palacio de Tsarskoye Selo por orden expresa de la zarina, fue una ceremonia que combinó elementos del ritual ortodoxo tradicional con manifestaciones de dolor personal que rayaron en la histeria. 3. Alejandra había recuperado la camisa ensangrentada que Rasputin llevaba al morir, y la conservó como una reliquia sagrada hasta su propia muerte en 1918. Durante el entierro nocturno, al que solo asistieron la familia imperial y unos pocos sirvientes de confianza, la zarina colocó sobre el pecho del muerto un icono firmado por ella misma y por sus hijos, con una dedicatoria que decía: «Para nuestro querido mártir y Salvador Grigori Efimovich, de parte de la familia que nunca olvidara su sacrificio». Los meses que siguieron al asesinato de Rasputin fueron testigos del colapso acelerado del Imperio ruso, exactamente como el starets había profetizado en sus últimas conversaciones con la familia imperial. Sin la presencia estabilizadora del místico siberiano, que había servido como válvula de escape para las tensiones psicológicas de la zarina, Alejandra se sumió en una depresión que la incapacitó para continuar ejerciendo las funciones de regente. 83. El zar,
Obligado a regresar de urgencia a la capital para asumir personalmente las riendas del gobierno, se encontró con una situación política tan deteriorada que ni siquiera su presencia pudo impedir la revolución de febrero de 1917. La profecía más inquietante de Rasputin, sin embargo, no se refiere a la caída del régimen zarista, sino al destino específico de la familia Romanov. En una carta dirigida a la zarina que fue descubierta años después entre sus papeles personales, Rasputin había escrito: «Si muero a manos de campesinos, el zar conservará su trono. Pero si muero a manos de nobles, toda la familia imperial será aniquilada antes de que pasen 2 años, y el pueblo ruso sufrirá durante décadas la maldición de mis asesinos». 8. Esta predicción se cumplió con precisión terrorífica. 18 meses después del asesinato de Rasputin, Nicolás II, Alejandra y sus 5 hijos fueron ejecutados por los bolcheviques en el sótano de una casa en Yekaterinburgo, poniendo fin a 3 siglos de dinastía Romanov. Los conspiradores que habían organizado el asesinato de Rasputin no vivieron para ver las consecuencias a largo plazo de su acción, pero todos experimentaron destinos que parecían confirmar la existencia de una maldición sobrenatural. El príncipe Yusupov, exiliado de Rusia inmediatamente después de la revolución, perdió toda su inmensa fortuna y pasó el resto de su vida en el exilio parisino, obsesionado por los recuerdos de aquella noche fatal y escribiendo compulsivamente memorias en las que trataba de justificar su participación en el crimen 911. Vladimir Purishkevich murió en 1920. Enloquecido por visiones en las que se le aparecía Rasputin para reprocharle su traición. El gran duque Dmitri Pavlovich, salvado del destino de su familia por el exilio que había sido su castigo, sobrevivió físicamente pero nunca se recuperó psicológicamente del trauma de haber participado en el asesinato de un hombre que parecía inmortal. El doctor Lazovert, atormentado por el fracaso inexplicable de su veneno, se convirtió al misticismo extremo y pasó sus últimos años afirmando que Rasputin había sido realmente un enviado diabólico inmune a los métodos normales de destrucción. En sus confesiones finales, publicadas póstumamente, Lazovert escribió: «Matamos a Rasputin con nuestras manos, pero fue él quien nos mató a nosotros con su muerte. Su maldición nos perseguirá hasta el final de los tiempos, porque cometimos el error de asesinar a un hombre que no era completamente humano». 12. La figura de Rasputin, lejos de desaparecer, con su muerte física, se amplificó hasta convertirse en una leyenda que trasciende las fronteras de la historia para adentrarse en el territorio del mito. Su resistencia sodobavit v posledujście proverty istochniki 1 https://n.wikipedia.org/wiki/Grigory_Rasputin 2 https://allthat'sinteresting.com/Grigory-Rasputin-death 3 https://www.nationalgeographic.com/premium/article/how-did-Rasputin-die 4 https://pubmed.ncbi.nlm.ni.gov/3838617/5 https://time.com/4606775/5-myths-Rasputin/6 https://www.historyskills.com/classroom/modern-history/Rasputin/7 https://www.atlas.org/spaces/solve/Rasputin-influence-on-czar-Nicholas-Q2D9 HBA4 Ray 9 RQW14 CSK8 https://learningmole.com/Grigory-Rasputin-mystic-Russian-imperial-family/9 https://what-really-happened-during-murder-Rasputin-Russia-mad-monk-18096157/2 10 https://edu.rsc.org/news/the-murder-of-Rasputin/20204994.article 11 https://blogs.lock.gov/headlines-and-heroes/heroes/2020/10/the-murder-of-Rasputin/12
https://www.guyhadley.com/blog/murder-of-Rasputin13, https://www.reddit.com/r/askhistorian/comment/ul5/y_was_difficult_to_kill/14, https://www.britannica.com/biography/Grigory-Yefimovich-Rasputin15, https://vocal.media/history/death-of-Rasputin-a-night-of-ice-blood-and-of-empire16, https://spartacus-educational.com/russrasputin.htm17, https://www.history-extra.com/period/20th-century/Rasputin-who-mad-monk-Russian-royal-family-imperial-tsarina-alexandra/18, https://www.ebsco.com/research-starters/history/death-Rasputin19, https://socialwih.com/twh/assassination-december-30-1916-r463/20, http://www.historyisnowmagazine.com/blog/tag/death+of+Rasputin El místico que sedujo a una zarina y desafío a la muerte 4 veces en una sola noche, en los anales más sangrientos de la historia rusa. Existe una figura cuya muerte se ha convertido en el paradigma del horror sobrenatural hecho carne. Grigori Rasputin, el monje loco de Siberia, no solo desafió las leyes del poder imperial durante una década, sino que en su última noche sobre la tierra demostró una resistencia a la muerte que superaba cualquier límite humano conocido. Esta no es simplemente la historia de un asesinato político. Es el relato terrorífico de una criatura que parecía estar protegida por fuerzas diabólicas, que sobrevivió al veneno más letal, a disparos a quemarropa, a golpes brutales, y que solo sucumbió cuando las aguas heladas del río Neva reclamaron finalmente su alma maldita 123. Pero ¿qué clase de hombre puede beber cianuro como si fuera agua bendita, recibir balas en el pecho y levantarse para atacar a sus asesinos como un demonio resucitado? ¿Cómo es posible que un campesino siberiano sin educación formal llegara a controlar los destinos del imperio más vasto del mundo, manipulando a una zarina hasta convertirla en su marioneta personal? La respuesta yace enterrada en los archivos más secretos del Kremlin, en testimonios susurrados por nobles aterrorizados, en confesiones que la Iglesia Ortodoxa prefirió mantener en silencio, y en documentos médicos que describen una autopsia que desafía toda lógica científica. Grigori Yefimovich Rasputin nació el 21 de enero de 1869 en Pokrovskoye, una aldea perdida en las inmensidades de Siberia Occidental, en el seno de una familia de campesinos tan pobres que ni siquiera poseían un apellido fijo 15. Su llegada al mundo estuvo marcada por presagios que los cronistas locales prefirieron ignorar, pero que ahora, conociendo su destino siniestro, cobran una dimensión profética. Durante el parto, se dice que los caballos de toda la aldea se encabritaron simultáneamente sin causa aparente, que las vacas dejaron de dar leche durante 3 días, y que un lobo solitario aulló durante horas frente a la isba familiar, negándose a marcharse hasta que los aldeanos lo ahuyentaron a pedradas. Los ancianos de Pokrovskoye, consultados en secreto por la partera, murmuraron sobre una antigua maldición que caería sobre cualquier niño nacido bajo la conjunción planetaria de esa noche. Estaría destinado a traer desgracia a los poderosos y muerte a los reyes. El niño Grigori creció en un ambiente de superstición primitiva y miseria absoluta. Su padre, Yefim Andreevich, era un campesino alcohólico que alternaba entre periodos de trabajo extenuante en los campos comunales y borracheras brutales que lo mantenían inconsciente durante días. Su madre, Anna Vasilievna, era una mujer prematuramente envejecida por la dureza de la vida siberiana, que había perdido 4 hijos antes del nacimiento de Grigori y que veía en su único hijo superviviente una mezcla de bendición divina y castigo celestial. La familia vivía en una isba de una sola habitación,
sin ventanas de vidrio, donde hombres, mujeres, niños y animales convivían en una promiscuidad que moldearía para siempre la personalidad del futuro manipulador de zares. Desde temprana edad, Grigori mostró características que perturbaban profundamente a quienes lo conocían. Poseía unos ojos azules tan intensos y penetrantes que los adultos evitaban mirarlo directamente, convencidos de que podía leer sus pensamientos más íntimos. Su mirada, descrita posteriormente por cientos de testigos como hipnótica y demoníaca, tenía la capacidad de paralizar la voluntad de las personas que se atrevían a sostenerla durante más de unos segundos. 65. Los niños de la aldea lo temían instintivamente, y circulaban rumores sobre su capacidad para predecir la muerte de los animales domésticos y para encontrar objetos perdidos mediante métodos que nadie conseguía explicar racionalmente. Durante su adolescencia, Grigori desarrolló una reputación como ladrón de caballos, bebedor empedernido y seductor compulsivo que había dejado embarazadas a varias muchachas de aldeas vecinas antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, paralelamente a estos comportamientos antisociales, mostraba episodios de fervor religioso tan intenso que legaba a permanecer inmóvil durante horas enteras, rezando frente a iconos ortodoxos con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estos cambios de personalidad, que alternaban entre la bestialidad más primitiva y el éxtasis místico más elevado, fueron interpretados por el pope local como manifestaciones de una naturaleza dividida entre el bien y el mal absolutos. El acontecimiento que cambió para siempre el curso de la vida de Rasputin tuvo lugar en 1897, cuando tenía 28 años. Durante una noche de borrachera particularmente violenta, en la que había golpeado brutalmente a su esposa embarazada, Praskovia Dubrovina, Grigori experimentó lo que él mismo describió posteriormente como una visión apocalíptica. Según su propio testimonio, se le apareció la Virgen de Kazán, rodeada de llamas purificadoras, que le ordenó abandonar inmediatamente su vida de pecado y emprender una peregrinación expiatoria al monasterio de Verkhoture, situado a más de 300 kilómetros de su aldea natal 15. La transformación que experimentó Rasputin durante esta peregrinación fue tan radical que quienes lo conocían antes juraban que había regresado convertido en una persona completamente diferente. El ladrón y borrachín se había transformado en un predicador carismático cuyas palabras tenían el poder de mover a las masas hasta el llanto y la conversión instantánea. Su técnica oratoria, adquirida no se sabe cómo durante los meses de ausencia, combinaba referencias bíblicas profundas con un conocimiento intuitivo de la psicología humana que le permitía identificar inmediatamente las debilidades y obsesiones secretas de sus oyentes. Más inquietante aún era su capacidad aparentemente sobrenatural para curar enfermedades mediante la imposición de manos, un don que había sido presenciado por decenas de testigos pero que ningún médico conseguía explicar mediante métodos científicos. La fama de Rasputin como curandero místico se extendió por toda Siberia occidental como un reguero de pólvora. Campesinos desesperados viajaban durante semanas para llegar hasta Pokrovskoye, trayendo consigo enfermos desahuciados, paralíticos, ciegos y toda clase de dolientes que la medicina oficial había dado por perdidos. Los relatos sobre las curaciones realizadas por Rasputin, aunque nunca pudieron ser verificados científicamente, eran tan numerosos y detallados que incluso los escépticos más obstinados comenzaron a considerar la posibilidad de que el campesino siberiano poseyera realmente poderes sobrenaturales. Su método curativo, según describían los testigos, consistía en una combinación de oraciones susurradas en un dialecto siberiano arcaico, caricias hipnóticas, y una fijación de la mirada tan intensa que los pacientes caían en un estado de trance durante el cual parecían experimentar convulsiones que culminaban en sanaciones instantáneas o, en algunos casos desafortunados, en la muerte súbita. Pero la verdadera genialidad de Rasputin no residía únicamente en sus supuestos poderes curativos, sino en su capacidad para manipular psicológicamente a las mujeres de la aristocracia rural. Su técnica de seducción, que perfeccionó durante años de práctica con campesinas, nobles menores y esposas de funcionarios locales, se basaba en una mezcla perversa de misticismo religioso,
y erotismo primitivo que resultaba irresistible para mujeres educadas en la represión sexual extrema de la sociedad ortodoxa. Rasputin había descubierto que podía conseguir todo lo que deseaba de estas mujeres convenciéndolas de que los actos sexuales más degradantes constituían formas superiores de comunión espiritual, y que solo a través de la humillación corporal podían alcanzar la purificación del alma. Los escándalos sexuales que rodearon a Rasputin durante su periodo siberiano fueron tan numerosos y graves que las autoridades eclesiásticas locales se vieron obligadas a investigar oficialmente sus actividades. El metropolitano Antoni de Tobolsk envió una comisión de 3 sacerdotes para interrogar a Rasputin sobre las acusaciones de organizar orgías rituales, de mantener relaciones sexuales con mujeres casadas bajo el pretexto de exorcizar demonios lujuriosos, y de haber violado a varias monjas novicias que habían acudido a él buscando dirección espiritual. Sin embargo, la investigación no pudo prosperar debido a la negativa de las supuestas víctimas a testificar contra Rasputin. Todas afirmaban que habían participado voluntariamente en ceremonias de purificación espiritual y que consideraban al starets siberiano como un santo viviente cuyas enseñanzas habían transformado sus vidas. En 1903, Rasputin tomó la decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia rusa: abandonar Siberia y dirigirse a San Petersburgo, la capital imperial, donde sus poderes místicos podrían encontrar un campo de acción apropiado para sus ambiciones. El viaje hasta la capital, que realizó a pie durante 3 meses, fue en sí mismo una demostración de la resistencia física sobrehumana que caracterizaría toda su vida. Caminó más de 2.000 kilómetros a través de los páramos siberianos y las estepas rusas, durmiendo a la intemperie, alimentándose de limosnas y sobreviviendo a temperaturas que descendían hasta 40 grados bajo cero. Los campesinos que lo encontraron durante este viaje épico relataron posteriormente que parecía inmune al frío, al hambre y al cansancio, y que sus ojos brillaban con una luz interior que resultaba visible incluso en la oscuridad más completa. La llegada de Rasputin a San Petersburgo coincidió con un periodo de crisis espiritual que afectaba a los círculos aristocráticos de la capital. La derrota humillante en la guerra ruso-japonesa, los primeros síntomas de la revolución de 1905 y la creciente influencia de corrientes místicas importadas de Occidente habían creado un ambiente de incertidumbre que hacía que las clases altas rusas fueran particularmente receptivas a cualquier figura que prometiera revelaciones sobrenaturales o poderes milagrosos. Rasputin, con su aspecto salvaje de profeta bíblico, su barba descuidada, sus ropas raídas y sus ojos que parecían contener los secretos del universo, encarnaba perfectamente las expectativas de una aristocracia desesperada por encontrar respuestas a preguntas que la racionalidad occidental no podía satisfacer. Sus primeros contactos en la capital fueron establecidos a través de una red de salones esotéricos frecuentados por damas nobles que se habían convertido al ocultismo, al espiritismo y a diversas formas de misticismo oriental que estaban de moda en la Europa de principios del siglo XX. Rasputin demostró inmediatamente una habilidad extraordinaria para adaptarse a este ambiente sofisticado sin perder un ápice de su magnetismo primitivo. Su estrategia era presentarse como un campesino inculto pero dotado de sabiduría divina, un hombre del pueblo que podía servir de puente entre las clases dirigentes y las fuerzas espirituales que gobernaban el destino de Rusia. Esta pose le permitía comportarse de manera grosera e incluso obscena sin perder credibilidad. Al contrario, sus modales primitivos eran interpretados como signos de autenticidad espiritual por una aristocracia hastiada de las convenciones sociales. El encuentro decisivo de Rasputin con el poder imperial tuvo lugar en noviembre de 1905, cuando fue presentado al zar Nicolás II y a la zarina Alejandra Fyodorovna por mediación de las grandes duquesas Militsa y Anastasia de Montenegro, 2 princesas balcánicas obsesionadas con el ocultismo que habían convertido sus salones en centros de actividad. Esotérica 17. La presentación se realizó en un momento particularmente dramático. El zarevich Alexis, heredero del trono e hijo único de la pareja imperial,
Sufría un ataque especialmente severo de hemofilia que había mantenido a toda la familia real en estado de desesperación durante varios días. Los médicos de la corte habían declarado que el niño tenía pocas posibilidades de supervivencia, y Alejandra, conocida por su fervor religioso y su tendencia a la histeria, había rogado a sus amigas montenegrinas que encontraran algún curandero milagroso que pudiera salvar a su hijo. La primera entrevista entre Rasputin y la familia imperial fue descrita por testigos como una experiencia que trascendía los límites de lo natural. El staret siberiano, vestido con una túnica de campesino y emanando un olor que mezclaba sudor, incienso y algo indefinible que varios presentes describieron como aroma de santidad, se acercó al lecho donde yacía el zarevich moribundo con una seguridad que dejó atónitos a todos los presentes. 56. Sin pedir permiso a nadie, tomó las manos del niño entre las suyas y fijó su mirada hipnótica en los ojos vidriosos del pequeño príncipe. Durante varios minutos, el silencio en la habitación fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración trabajosa del enfermo y las oraciones susurradas por Rasputin en un dialecto que nadie conseguía identificar. Lo que sucedió a continuación ha sido objeto de debate durante más de un siglo, pero todos los testigos coinciden en que presenciaron algo que desafiaba cualquier explicación racional. El zarevich, que había permanecido inconsciente durante horas, abrió súbitamente los ojos y sonrió como si despertara de un sueño placentero. Su respiración se normalizó, la fiebre que lo había consumido durante días desapareció instantáneamente, y las hemorragias internas que lo habían mantenido al borde de la muerte se detuvieron de manera tan abrupta que los médicos de la corte, acostumbrados a presenciar la agonía lenta característica de la hemofilia, no pudieron creer lo que estaban viendo. 56. Rasputin, con una sonrisa que la zarina describió posteriormente como angelical, se limitó a decir: «El niño vivirá. Dios me ha mostrado su destino y su destino es servir a Rusia hasta que Rusia ya no necesite zares». Esta frase, aparentemente tranquilizadora, contenía una ambigüedad profética que solo se revelaría años más tarde, cuando la dinastía romana fuera aniquilada por los bolcheviques. Pero en aquel momento de noviembre de 1905, Alejandra solo escuchó la promesa de que su hijo sobreviviría, y esa promesa fue suficiente para convertir a Rasputin en el hombre más poderoso del imperio ruso después del propio zar. La zarina, una mujer inteligente pero neurótica que había convertido su amor maternal en una obsesión patológica, decidió en ese instante que el campesino siberiano era un enviado directo de la providencia para proteger a su familia, y que cualquier ataque contra Rasputin constituía un sacrilegio que pondría en peligro la vida de su hijo. Los años siguientes fueron testigos del ascenso meteórico de Rasputin desde las profundidades de la sociedad rusa hasta las cimas del poder imperial. Su influencia sobre la zarina Alejandra creció exponencialmente, alimentada por una combinación de dependencia psicológica, fanatismo religioso, y lo que muchos historiadores han interpretado como una atracción sexual reprimida que la emperatriz jamás se atrevió a reconocer abiertamente. 87. Rasputin, con su inteligencia instintiva para la manipulación psicológica, comprendió inmediatamente que su poder residía no en su capacidad de curar al zarevich, aunque continuó haciéndolo con éxito durante años, sino en su habilidad para convertirse en el confidente emocional de una mujer poderosa que carecía de otros canales para expresar sus angustias y obsesiones. Las sesiones privadas entre Rasputin y la zarina, que se prolongaban durante horas en los apartamentos privados del palacio de Alejandro en Tsarskoye Selo, se convirtieron en el epicentro oculto del poder ruso. Durante estas reuniones, que tenían lugar sin la presencia del zar y frecuentemente durante las ausencias de este por viajes oficiales, Rasputin ejercía sobre Alejandra una influencia que trascendía los límites de la relación entre un consejero espiritual y su protegida. 67. Los sirvientes que lograban espiar estas conversaciones relataban que la zarina se confesaba con Rasputin como si fuera su padre espiritual, revelándole no solo sus temores sobre la salud de Alexis, sino también sus frustraciones matrimoniales, sus resentimientos contra la corte, sus obsesiones políticas y hasta sus fantasías sexuales más íntimas. Rasputin, por su parte, había desarrollado una técnica de manipulación psicológica que combinaba elementos de hipnosis,
confesión religiosa y seducción emocional para crear una dependencia absoluta en sus víctimas. Su método consistía en alternar periodos de disponibilidad total, durante los cuales se mostraba como el consejero más sabio y comprensivo del mundo, con ausencias súbitas e inexplicadas que sumían a la zarina en estados de ansiedad tan extremos que llegaba a enviar emisarios por toda San Petersburgo para localizarlo y rogarle que regresara. Esta técnica, que los psicólogos modernos reconocerían como una forma sofisticada de chantaje emocional, tenía el efecto de intensificar progresivamente la dependencia de Alejandra hasta convertirla en una adicción psicológica comparable a la dependencia de las drogas. El poder político de Rasputín alcanzó su apogeo durante los años de la Primera Guerra Mundial, cuando el zar Nicolás II se vio obligado a abandonar la capital para dirigir personalmente las operaciones militares en el Frente Oriental 1-3. Esta ausencia prolongada del emperador dejó a la zarina como regente de facto del imperio. Y dado que Alejandra consultaba todas sus decisiones importantes con Rasputín, el campesino siberiano se convirtió efectivamente en el gobernante real de Rusia. Su influencia se extendía a los nombramientos ministeriales, las decisiones de política exterior, las cuestiones militares y hasta los detalles más íntimos de la administración imperial. Ministros, generales y altos funcionarios que habían dedicado toda su vida al servicio del Estado se vieron obligados a solicitar audiencias con un campesino analfabeto si querían que sus proyectos fueran aprobados por la zarina. Esta situación absurda y humillante para la aristocracia rusa generó un resentimiento que se intensificó hasta convertirse en odio homicida cuando las derrotas militares en el frente alemán comenzaron a atribuirse públicamente a la influencia nefasta de Rasputín sobre las decisiones estratégicas del Imperio 83. Los nobles conservadores, que habían tolerado las excentricidades místicas de la corte mientras el imperio mantenía su estabilidad, llegaron a la conclusión de que la presencia de Rasputín representaba una amenaza existencial para la supervivencia de la monarquía. Su lógica era simple pero equivocada. Eliminando a Rasputín, la zarina recuperaría la cordura, el zar tomaría decisiones más acertadas, y el imperio podría salvarse del desastre que se avecinaba. El grupo que organizó el asesinato de Rasputín estaba compuesto por algunas de las figuras más prominentes de la aristocracia rusa: el príncipe Félix Yusupov, heredero de una de las fortunas más grandes del imperio; el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar y uno de los solteros más codiciados de Europa; Vladimir Purishkevich, líder ultraconservador de la Duma y orador famoso por su elocuencia; el Dr. Stanislas Lazovert, médico militar especializado en venenos; y el capitán Sergei Sujotin, oficial de la Guardia Imperial conocido por su puntería, excepción al 192. Estos hombres, unidos por su convicción de que estaban salvando a Rusia de la influencia diabólica de Rasputín, pasaron semanas elaborando un plan que consideraban infalible para eliminar a un hombre que, según rumores cada vez más extendidos, posea poderes sobrenaturales que lo hacían invulnerable a los métodos ordinarios de asesinato. El plan concebido por los conspiradores reflejaba tanto su determinación homicida como su terror supersticioso ante la víctima elegida. Decidieron utilizar una triple estrategia de eliminación que garantizara la muerte de Rasputín incluso si una o dos de las líneas de ataque fallaban. Primero lo envenenarían con cianuro de potasio, el veneno más letal conocido por la ciencia de la época. Si el veneno no funcionaba, lo matarían a tiros con pistolas de diferentes calibres, y si los disparos resultaban insuficientes, lo golpearían hasta la muerte con varas de hierro antes de arrojar su cuerpo a las aguas heladas del río Neva 234. Esta planificación obsesiva reveló hasta qué punto los asesinos habían sido influenciados por las leyendas sobre la invulnerabilidad de Rasputín, leyendas que, como se demostraría esa noche fatal, tenían más fundamento en la realidad de lo que ellos mismos sospechaban. La trampa para atraer a Rasputín fue urdida por el príncipe Yusupov, quien aprovechó la reputación libertina del starets para convencerlo de que acudiera a una cita con la princesa Irina Yusupova, esposa del príncipe y una de las mujeres más hermosas de la aristocracia rusa 19.
Yusupov sabía que Rasputin había expresado en varias ocasiones su deseo de conocer íntimamente a la princesa, y utilizó esta información para elaborar una invitación que resultaría irresistible para un hombre que había hecho de la seducción de mujeres nobles su especialidad. La cita fue fijada para la noche del 29 de diciembre de 1916, en el Palacio Yusupov del Canal Moika, una residencia que combinaba el lujo oriental con la elegancia europea y que proporcionaba el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Los preparativos finales para el asesinato se realizaron con una meticulosidad que habría sido admirable en cualquier empresa menos siniestra. El Dr. Lazovert preparó suficiente cianuro de potasio para matar a 50 hombres, distribuyéndolo cuidadosamente entre pasteles, bombones y varias botellas de vino de madera que serían ofrecidos a la víctima como refrigerio antes del supuesto encuentro con la princesa 2310. Las armas fueron revisadas, cargadas y distribuidas entre los conspiradores. Yusupov llevaría una pistola Browning, Purishkevich una Savage y Dmitry Pavlovich un revólver Webley de calibre .455. Además, se prepararon varios objetos contundentes, varas de hierro, bastones con puño de plomo y hasta un crucifijo de metal macizo, para la fase de golpes que seguiría a los disparos. La noche del 29 de diciembre de 1916 se caracterizó por un frío siberiano que había convertido las calles de San Petersburgo en un paisaje ártico donde el termómetro marcaba 30 grados bajo cero. Rasputin, que había pasado la tarde bebiendo en varias tabernas de los barrios populares y seduciendo a campesinas en los prostíbulos de clase baja que frecuentaba habitualmente, se dirigió al palacio Yusupov con el aspecto desalinado pero imponente que había hecho su reputación: barba sin arreglar, túnica de campesino manchada de vino, botas de fieltro que habían recorrido miles de kilómetros, y esos ojos azules que parecían contener todo el misterio de las estepas rusas 12. El primer encuentro entre Rasputin y Yusupov, en el vestíbulo del palacio, fue descrito por el príncipe en sus memorias como un momento de terror sobrenatural que casi lo disuadió de continuar con el plan. Rasputin, en lugar de mostrar la alegría lasciva que cabría esperar de un hombre que creía dirigirse a una cita sexual, exhibía una expresión de melancolía profunda que sus ojos hacían aún más inquietante. Cuando Yusupov le preguntó sobre su estado de ánimo, Rasputin respondió con una frase que helaba la sangre: «He visto mi muerte en sueños, príncipe. Vendrá esta noche, de manos de nobles rusos, y será terrible. Pero no me detendré, porque mi muerte es necesaria para que Rusia despierte de su sueño eterno». 11-12. Estas palabras, que sugerían que Rasputin conocía el plan homicida y había decidido aceptar su destino como una forma de sacrificio místico, perturbaron profundamente a Yusupov, pero no lograron detener la maquinaria de muerte que había sido puesta en movimiento. El príncipe condujo a su víctima al sótano del palacio, una sala abovedada decorada en estilo bizantino que había sido elegida específicamente para el asesinato debido a su aislamiento acústico y a la presencia de una puerta que daba directamente al canal Moika, facilitando así la eliminación posterior del cadáver. Los otros conspiradores se habían apostado en el piso superior, esperando la señal convenida para intervenir en caso de que el veneno no surtiera efecto inmediato. La primera fase del asesinato, el envenenamiento, comenzó alrededor de la medianoche, cuando Yusupov ofreció a Rasputin los pasteles y bombones preparados por Lazovert. Para sorpresa y horror creciente del príncipe, Rasputin rechazó inicialmente todos los alimentos dulces, declarando que tenía mal presentimiento sobre cualquier cosa que no fuera bebida. Esta negativa obligó a Yusupov a improvisar, insistiendo para que su invitado probara al menos el vino de madera que había sido especialmente seleccionado para la ocasión. Rasputin, después de examinar el vino contra la luz y olerlo con la desconfianza instintiva de un campesino que había sobrevivido a décadas de intrigas, finalmente accedió a beber, pero no sin antes hacer la señal de la cruz y murmurar una oración en dialecto siberiano. Lo que siguió desafió todas las expectativas de los asesinos y marcó el inicio de una noche que entraría en la historia como el ejemplo más extraordinario de resistencia humana a la muerte jamás documentado. Rasputin bebió no uno,
sino 3 vasos del vino envenenado, una cantidad de cianuro suficiente para matar instantáneamente a cualquier ser humano normal. 123. Sin embargo, en lugar de colapsar convulsionado como prevían los conspiradores, se limitó a eructar ligeramente y a comentar que el vino tenía un sabor algo amargo pero agradable. Durante la hora siguiente, mientras Yusupov observaba con creciente horror, Rasputin se comportó como si hubiera bebido agua pura. Conversó normalmente, se movió por la habitación sin muestras de malestar, y hasta pidió que le tocaran música en el gramófono para amenizar la espera hasta la llegada de la supuesta princesa Irina. Los efectos psicológicos de esta resistencia sobrenatural al veneno sobre Yusupov fueron devastadores. El príncipe, que había basado toda su estrategia en la eficacia inmediata del cianuro, comenzó a experimentar una crisis nerviosa que lo llevó a considerar la posibilidad de que Rasputin poseyera realmente poderes diabólicos que lo hacían inmune a los métodos normales de asesinato. 1112. Durante más de una hora, mientras el veneno que debería haber matado a Rasputin en cuestión de minutos seguía sin producir efecto alguno, Yusupov se vio obligado a mantener una conversación casual con su víctima, fingiendo que todo marchaba según lo previsto mientras su mente se debatía entre el terror supersticioso y la determinación homicida. Finalmente, incapaz de soportar más tiempo la tensión de la situación, Yusupov se excusó para subir al piso superior y consultar con sus cómplices sobre cómo proceder ante el fracaso inexplicable del veneno. La reunión de los conspiradores, que tuvo lugar en el salón principal del palacio mientras Rasputin permanecía solo en el sótano, fue descrita por Purishkevich como una consulta entre hombres que habían perdido la fe en las leyes naturales. 93. El doctor Lazovert, confrontado con la evidencia de que su veneno había resultado ineficaz, no pudo ofrecer ninguna explicación científica para lo ocurrido, limitándose a repetir que la dosis administrada habría sido suficiente para matar a un regimiento entero de cosacos. Los demás conspiradores, igualmente perplejos, llegaron a la conclusión de que debían proceder inmediatamente a la segunda fase del plan, los disparos. Yusupov regresó al sótano armado con su pistola Browning y con una determinación renovada por la desesperación. Encontró a Rasputin exactamente donde lo había dejado, sentado tranquilamente en un sillón de terciopelo rojo, contemplando un crucifijo de plata que colgaba de la pared con una expresión de serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación del príncipe Tu. Cuando Yusupov le sugirió que sería bueno rezar un poco antes de la llegada de la princesa, Rasputin asintió con una sonrisa que sus asesinos interpretarían posteriormente como la confirmación definitiva de que había conocido sus intenciones desde el principio. El primer disparo se efectuó a las 2:30 de la madrugada del 30 de diciembre de 1916, cuando Yusupov, colocándose a menos de 1 metro de distancia de Rasputin, le disparó en el pecho con su pistola Browning 123. La bala, disparada a quemarropa, penetró en el lado izquierdo del tórax de Rasputin, atravesó el pulmón y se alojó cerca del corazón. Cualquier hombre normal habría muerto instantáneamente, pero Rasputin se limitó a emitir un gemido ahogado, se llevó las manos al pecho y miró a Yusupov con una expresión de reproche más que de dolor. Durante varios segundos que parecieron una eternidad, ambos hombres se miraron fijamente, el príncipe aterrorizado por lo que acababa de hacer, y Rasputin aparentemente más sorprendido que herido por la traición de quien había considerado su amigo. Luego, lentamente, Rasputin se desplomó sobre la alfombra de piel de oso que decoraba el centro de la habitación, cerró los ojos, y pareció perder la conciencia. Yusupov, convencido finalmente de que su víctima había muerto, subió a informar a sus cómplices del éxito de la operación. Los conspiradores descendieron al sótano en grupo para verificar la muerte de Rasputin y proceder a la eliminación del cadáver. El doctor Lazovert examinó el cuerpo, confirmó la ausencia de pulso y respiración, y declaró oficialmente que Grigori Rasputin había fallecido como consecuencia de una herida de bala en el corazón. Sin embargo, lo que sucedió a continuación superó en horror y sorpresa todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Mientras los conspiradores discutían los detalles del transporte del cadáver,
Yusupov decidió regresar solo al sótano para recoger algunos objetos personales que podrían vincular el crimen con su persona. Al inclinarse sobre el cuerpo aparentemente sin vida de Rasputin para revisar sus bolsillos, el príncipe se llevó el susto más terrible de su existencia. Súbitamente los ojos de Rasputin se abrieron, brillando con una luz sobrenatural que Yusupov describió como las llamas del mismísimo infierno, 123. En un movimiento que desafió todas las leyes de la medicina y la física, Rasputin se incorporó de un salto, agarró a Yusupov por la garganta con una fuerza que parecía multiplicada por la ira supernatural, y comenzó a estrangularlo mientras gritaba con una voz ronca que el príncipe describió como el rugido de una bestia herida. «Félix, Félix. Voy a contárselo todo a la zarina». La esquena, presenciada por los otros conspiradores que habían acudido al sótano alertados por los gritos, fue calificada por Purishkevich como la resurrección del demonio en persona 92. Yusupov, después de una lucha desesperada durante la cual estuvo a punto de ser estrangulado por un hombre que debería haber estado muerto, logró liberarse y huyó escaleras arriba gritando que el diablo había resucitado. Rasputin, con una energía que parecía alimentada por fuerzas sobrenaturales, lo siguió tambaleándose pero implacable, dejando un rastro de sangre que manchaba las alfombras persas del palacio. Su aspecto en esos momentos, según los testimonios unánimes de todos los presentes, era más el de un espectro vengativo que el de un ser humano. Barba empapada en sangre, ojos brillando con furia diabólica, y la herida del pecho manando un flujo carmesí que debería haber acabado con su vida hacía una hora 23. La persecución se prolongó a través de varios salones del palacio hasta que Rasputin, reuniendo fuerzas que parecían provenir de fuentes inagotables, logró abrir la puerta que daba al patio exterior y salió corriendo hacia la verja principal, aparentemente con la intención de llegar hasta la calle y pedir auxilio. Su carrera, a través del patio nevado, con una temperatura de 30 grados bajo cero y sangrando abundantemente por una herida mortal, fue presenciada con horror por los conspiradores, que comprendieron que si Rasputin conseguía alertar a los transeúntes o llegar hasta la residencia de algún noble amigo, todos serían arrestados y ejecutados como Regicidas 123. Purishkevich, más sereno que sus compañeros a pesar del shock sobrenatural que habían experimentado, fue el primero en reaccionar. Armado con su pistola Savage, salió al patio y disparó 2 veces contra la figura que corría desesperadamente hacia la libertad. Los primeros disparos, realizados desde una distancia considerable y con las manos temblorosas por la emoción, fallaron su objetivo, pero permitieron a Purishkevich acercarse lo suficiente para realizar los disparos definitivos 123. El tercer disparo alcanzó a Rasputin en la espalda, haciéndolo caer de rodillas pero sin detener completamente su avance hacia la verja. El cuarto y último disparo, efectuado a muy corta distancia cuando Rasputin había llegado ya hasta la puerta del patio, le penetró en la cabeza y finalmente lo derribó sobre la nieve ensangrentada. Pero incluso entonces, cuando cualquier ser humano habría muerto instantáneamente por las múltiples heridas recibidas, Rasputin demostró una resistencia a la muerte que superaba los límites de lo posible. Durante varios minutos más, permaneció consciente, moviendo los labios como si tratara de pronunciar alguna maldición final, y fijando en sus asesinos una mirada que Dmitri Pavlovich describió como cargada de todo el odio acumulado en las profundidades del infierno, 92. Solo cuando los conspiradores se acercaron con varas de hierro y comenzaron a golpearlos sistemáticamente en la cabeza y el tronco, Rasputin dejó finalmente de moverse, aunque sus ojos permanecieron abiertos durante toda la golpiza, como si quisiera grabar en su memoria los rostros de quienes lo habían asesinado. El transporte del cadáver hasta el río Neva se realizó en condiciones de pánico absoluto. Los conspiradores, física y psicológicamente agotados por los eventos sobrenaturales de los que habían sido testigos, envolvieron el cuerpo de Rasputin en cortinas pesadas, lo ataron con cuerdas y cadenas para asegurar que se hundiría inmediatamente, y lo cargaron en el automóvil del Gran Duque Dmitri Pavlovich III. Durante el trayecto hasta el puente Petrovsky,
que atravesaba una de las partes menos vigiladas del río. Ninguno de los asesinos pronunció una sola palabra. Todos estaban obsesionados por la sensación de que habían matado no a un hombre, sino a una criatura sobrenatural cuya muerte podría acarrear consecuencias que escapaban a su comprensión. La inmersión del cadáver en las aguas heladas del Neva se efectuó alrededor de las 6 de la madrugada, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar la ciudad nevada. Los conspiradores arrojaron el cuerpo desde el puente, observaron cómo desaparecía bajo el hielo quebrado, y regresaron a sus respectivas residencias con la sensación de haber participado en un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia rusa 13. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que los eventos de esa noche no habían terminado y que Rasputin les reservaba una última sorpresa que demostraría definitivamente su naturaleza sobrehumana. Cuando el cuerpo de Rasputin fue recuperado del río 3 días más tarde por pescadores que habían notado algo extraño bajo el hielo, la autopsia reveló detalles que contradecían completamente las expectativas de los investigadores 34. El Dr. Dmitry Kosorotov, encargado de examinar los restos por orden personal del zar Nicolás II, descubrió que Rasputin había recibido 3 disparos de diferentes calibres. Uno en el pecho, otro en la espalda y el tercero en la frente. Sin embargo, lo más inquietante fue que el análisis toxicológico no reveló rastros de cianuro en el organismo, solo alcohol, lo que sugería que Rasputin había sido inmune al veneno por razones que la ciencia médica no podía explicar. 34. Más perturbador aún fue el estado de los pulmones del cadáver, que contenían agua del río Neva, demostrando que Rasputin había estado vivo cuando fue arrojado al agua y que había muerto ahogado después de sobrevivir al envenenamiento, a los disparos y a la brutal golpiza. 23. Esta revelación significaba que Rasputin había resistido durante más de 4 horas a métodos de asesinato que habrían matado instantáneamente a cualquier otra persona, y que solo había sucumbido finalmente a la hipotermia en las aguas heladas del río. La autopsia también reveló que Rasputin había luchado desesperadamente por liberarse de las ataduras que lo sujetaban, llegando incluso a desprenderse parcialmente de las cuerdas que envolvían sus brazos, en un último esfuerzo sobrehumano por salvarse de la muerte por ahogamiento. Las noticias del asesinato de Rasputin se extendieron por San Petersburgo como un reguero de pólvora, generando reacciones que iban desde la celebración histérica hasta el terror supersticioso. La aristocracia conservadora, que había visto en el starets siberiano la encarnación de todos los males que aquejaban al imperio, organizó fiestas privadas para celebrar su eliminación, convencida de que la muerte del monje loco marcaría el inicio de una nueva era de estabilidad política. Sin embargo, las clases populares, especialmente los campesinos que habían venerado a Rasputin como un santo viviente, interpretaron su asesinato como un sacrilegio que atraería la maldición divina sobre la familia imperial y sobre toda Rusia. La reacción de la zarina Alejandra al conocer la muerte de Rasputin fue descrita por quienes la presenciaron como la de una mujer que había perdido no solo a un consejero espiritual, sino a una parte fundamental de su propia alma. 83. Durante las primeras horas después de recibir la noticia, permaneció completamente inmóvil con la mirada perdida, sin responder a ninguna pregunta o estímulo externo. Cuando finalmente recuperó la capacidad de hablar, lo hizo para pronunciar palabras que resultaron proféticas. Han matado a nuestro amigo, sin él no podremos salvar a Alexis, sin él no podremos salvarnos. Rusia está condenada y nosotros con el 8. El zar Nicolás II, informado del asesinato mientras se encontraba en el cuartel general del ejército, reaccionó con una mezcla de alivio político y dolor personal. Aunque públicamente reconocía que la presencia de Rasputin había sido perjudicial para la reputación de la monarquía, privadamente lamentaba la pérdida de un hombre que había demostrado una capacidad única para calmar los sufrimientos de su hijo hemofílico. Su primera decisión fue ordenar que los conspiradores fueran arrestados y juzgados, pero las presiones de la familia imperial y de los círculos aristocráticos lo obligaron a limitar los castigos al exilio temporal.
una decisión que fue interpretada como una muestra más de la debilidad que caracterizaba su reinado. El funeral de Rasputin, celebrado en secreto en los jardines del Palacio de Tsarskoye Selo por orden expresa de la zarina, fue una ceremonia que combinó elementos del ritual ortodoxo tradicional con manifestaciones de dolor personal que rayaron en la histeria 3. Alejandra había recuperado la camisa ensangrentada que Rasputin llevaba al morir y la conservó como una reliquia sagrada hasta su propia muerte en 1918. Durante el entierro nocturno, al que solo asistieron la familia imperial y unos pocos sirvientes de confianza, la zarina colocó sobre el pecho del muerto un icono firmado por ella misma y por sus hijos, con una dedicatoria que decía: «Para nuestro querido mártir y salvador Grigori Efimovich, de parte de la familia que nunca olvidara su sacrificio». Los meses que siguieron al asesinato de Rasputin fueron testigos del colapso acelerado del Imperio ruso, exactamente como el starets había profetizado en sus últimas conversaciones con la familia imperial. Sin la presencia estabilizadora del místico siberiano, que había servido como válvula de escape para las tensiones psicológicas de la zarina, Alejandra se sumió en una depresión que la incapacitó para continuar ejerciendo las funciones de regente 83. El zar, obligado a regresar de urgencia a la capital para asumir personalmente las riendas del gobierno, se encontró con una situación política tan deteriorada que ni siquiera su presencia pudo impedir la revolución de febrero de 1917. La profecía más inquietante de Rasputin, sin embargo, no se refería a la caída del régimen zarista, sino al destino específico de la familia Romanov. En una carta dirigida a la zarina que fue descubierta años después entre sus papeles personales, Rasputin había escrito: «Si muero a manos de campesinos, el zar conservará su trono. Pero si muero a manos de nobles, toda la familia imperial será aniquilada antes de que pasen 2 años, y el pueblo ruso sufrirá durante décadas la maldición de mis asesinos». 8. Esta predicción se cumplió con precisión terrorífica. 18 meses después del asesinato de Rasputin, Nicolás II, Alejandra y sus 5 hijos fueron ejecutados por los bolcheviques en el sótano de una casa en Yekaterinburgo, poniendo fin a 3 siglos de dinastía Romanov. Los conspiradores que habían organizado el asesinato de Rasputin no vivieron para ver las consecuencias a largo plazo de su acción, pero todos experimentaron destinos que parecían confirmar la existencia de una maldición sobrenatural. El príncipe Yusupov, exiliado de Rusia inmediatamente después de la revolución, perdió toda su inmensa fortuna y pasó el resto de su vida en el exilio parisino, obsesionado por los recuerdos de aquella noche fatal y escribiendo compulsivamente memorias en las que trataba de justificar su participación en el crimen 911. Vladimir Purishkevich murió en 1920, enloquecido por visiones en las que se le aparecía Rasputin para reprocharle su traición. El gran duque Dmitri Pavlovich, salvado del destino de su familia por el exilio que había sido su castigo, sobrevivió físicamente pero nunca se recuperó psicológicamente del trauma de haber participado en el asesinato de un hombre que parecía inmortal. El doctor Lasovert, atormentado por el fracaso inexplicable de su veneno, se convirtió al misticismo extremo y pasó sus últimos años afirmando que Rasputin había sido realmente un enviado diabólico inmune a los métodos normales de destrucción. En sus confesiones finales, publicadas póstumamente, Lasovert escribió: «Matamos a Rasputin con nuestras manos, pero fue él quien nos mató a nosotros con su muerte. Su maldición nos perseguirá hasta el final de los tiempos, porque cometimos el error de asesinar a un hombre que no era completamente humano». 12. La figura de Rasputin, lejos de desaparecer con su muerte física, se amplificó hasta convertirse en una leyenda que trasciende las fronteras de la historia para adentrarse en el territorio del mito. Su resistencia sobrenatural a los venenos, a las balas y al frío glaciar se convirtió, ya en los días que siguieron al hallazgo del cadáver, en un evangelio oscuro que circulaba clandestinamente por los callejones nevados de Petrogrado. Se relataba, con un temblor de incredulidad en la voz, que los dedos del cadáver estaban flexionados hacia adentro, como si hubiesen aranado el hielo tratando de volver a la superficie, que la lengua, hinchada por el ahogo,
sobresalía en un gesto de desafío, que los ojos abiertos parecían seguir a los médicos por la sala de autopsias, obligándolos a cubrirlos con monedas para poder trabajar sin sentir el peso de aquella mirada que ni la muerte había logrado apagar. La fotografía oficial que se tomó del cuerpo quedó inmediatamente clasificada y sellada en los archivos de la Okhrana. Los rasgos de Rasputin, ennegrecidos por la asfixia, devolvían una mueca de triunfo que podía enloquecer a las masas si legaba imprimirse en los periódicos. Desde ese mismo momento comenzó una segunda vida para Rasputin, más poderosa que la primera y completamente inmune a los fusiles o a los ríos helados. Los campesinos del Volga aseguraban verlo, cada plenilunio, caminando sobre las aguas como un Cristo eslavo envuelto en jirones de nieve. Los marineros del Báltico juraban que, en noches de tormenta, una figura barbuda emergía de entre las olas para bendecir los barcos con la señal de la cruz y luego se desvanecía en la espuma. En los salones de París, donde la aristocracia rusa exiliada intentaba reconstruir su mundo con los restos de las joyas salvadas, se hablaba con un estremecimiento culpable de encuentros oníricos. Rasputin aparecía en sueños para anunciarles ruina perpetua si no se postraban ante la memoria del hombre al que habían llamado demonio. Mientras tanto, los investigadores forenses del nuevo régimen, ya en plena era bolchevique, desenterraron informes y frascos con los órganos de Rasputin conservados en formol. Buscaban, con la fría obsesión del materialista dialéctico, una explicación científica a lo que solo podía describirse como milagro pagano. Analizaron el hígado y descubrieron una tolerancia al alcohol digna de un oso siberiano. Examinaron las paredes gástricas y constataron una capa mucosa anormalmente gruesa, capaz de retrasar la difusión de venenos. Evaluaron la morfología cardíaca y hallaron un miocardio hipertrofiado, forjado quizás por décadas de caminatas infinitas a través de la taiga. Nada, sin embargo, justificaba la ausencia total de cianuro en la sangre ni aquella vitalidad que le permitió arrancarse las cuerdas bajo el río. La ciencia soviética, reacia a admitir el misterio, archivó los frascos y silenció el informe con el celo rojo de nesostoyatelno, insuficiente, la misma palabra que desde entonces acompañaría cualquier intento de explicar a Rasputin con lógica de laboratorio. Fuera de Rusia, la mitología se desbordó. En Berlín, los expresionistas proyectaron su sombra gigantesca sobre pantallas tenidas de luz verdosa, presentándolo como un vampiro que succionaba la voluntad de los Romanov. En Londres, los periódicos sensacionalistas lo elevaron a símbolo erótico de un oriente decadente. Su presunto falo, conservado en alcohol por alguna enfermera clandestina, pasó de burdel en burdel como reliquia obscena de un santo invertido. En Nueva York, los espiritistas invocaban su nombre durante sesiones envueltas en humo de sándalo, convencidos de que solo él podía revelar el paradero de los cuerpos imperiales enterrados en los Urales. Pero ningún eclipse cultural resultó tan profundo como el que se abatió sobre la conciencia rusa. Los mencheviques lo maldijeron por haber corrompido a la dinastía. Los bolcheviques lo execraron como emblema de la superstición. La Iglesia ortodoxa lo vilipendió públicamente mientras, en secreto, estudiaba sus cartas de fuego, breves papelitos indescifrables que Rasputin escribía en éxtasis, con signos que parecían cirílico derretido por sí. Encerraban profecías útiles para los tiempos apocalípticos. Cada facción necesitaba a Rasputin como chivo expiatorio o como talismán. Nadie podía permitirse olvidarlo. Con el paso de las décadas, su imagen fue mutando al ritmo de las pesadillas colectivas. En 1930, un anatomopatólogo georgiano aseguró haber encontrado en su ADN marcadores de una extraña mutación mitocondrial asociada a la regeneración celular acelerada. El informe desapareció 2 semanas más tarde, junto con el científico en los sótanos de la Lubyanka. En 1964, la KGB vigiló a un círculo de poetas místicos de Leningrado que proclamaban haber descifrado un evangelio oculto de Rasputin, escrito con su propia sangre sobre piel humana. En 1991, al derrumbarse la Unión Soviética, un culto rural de los Urales exhumó clandestinamente una costilla atribuida al padre Grigori, y la paseó por las aldeas prometiendo curas instantáneas a la
enfermedad capitalista, que legaba con los anuncios de Coca-Cola. Nada de esto logró responder la pregunta que late, intacta, bajo un siglo de leyendas. ¿Fue Rasputin un simple campesino de voluntad titánica, dueño de una hipnosis que la ciencia apenas empieza a entender? ¿O fue la grieta por la que se coló en la corte rusa algo más primitivo y vasto que todo el imperio? Quienes participaron en su muerte creyeron liberar a Rusia de un demonio. Terminaron, sin saberlo, entregándola al caos de la guerra civil, a la maquinaria roja y a un siglo de espectros atómicos. Quienes lo veneraron como santo descubrieron demasiado tarde que los milagros no salvan coronas cuando el hambre aprieta y la pólvora habla. Hay, sin embargo, el eco de aquella última noche junto al canal Moica sigue resonando. Cada 30 de diciembre, cuando la temperatura cae hasta quebrar el aliento en cristales y el neva vuelve a helarse de orilla a orilla, alguien deja una vela encendida sobre el pretil del puente Petrovsky. La llama titubea, lucha contra el viento blanco y, casi siempre, se apaga en cuestión de minutos. Dicen los noctámbulos que, justo antes de apagarse, la cera derramada dibuja la silueta de un hombre alto, barbado, de ojos desmesuradamente azules que avanzan hacia la ciudad con paso lento e inexorable. Tal vez sea imaginación. O tal vez sea la señal de que Rasputin, el místico indestructible, continúa su peregrinación mientras exista un solo ruso dispuesto a creer que la muerte es apenas un umbral mal custodiado, porque que es, al fin, la muerte para un imperio que ya no existe, un punto final. O apenas una pausa en la balada interminable de los poderosos que, temiendo a los profetas, los matan y al hacerlo los convierten en leyenda. Esa pregunta, suspendida como un candil vacilante sobre la historia, sigue sin respuesta. Quizá la única voz capaz de contestarla sea la que todavía susurra bajo el hielo, allí donde un cuerpo encadenado cayó hace más de un siglo, moviendo los labios para conjurar un destino que ni la autopsia ni la revolución lograron extirpar. Tal vez, si uno acerca el oído a las aguas negras en la hora más silenciosa de la noche, aún pueda escucharla. No he muerto. Estoy esperando.